Gracias te damos porque solo en ti, Señor, tenemos la confianza de estar seguros en ti. En esta tarde, Señor Jesucristo, venimos delante de ti y venimos sedientos, venimos hambrientos, venimos necesitados de ti, Señor Jesucristo. Venimos, Señor, teniendo esa sed de escuchar tu palabra en esta tarde. Y venimos en esta hora, Señor Jesús, a ti. Venimos porque sabemos que tú puedes hablar a nuestro corazón. Sabemos que puedes hablar a nuestras vidas. Sabemos que puedes hacer, Señor, grandes cosas aún en nosotros. Queda poco tiempo, Señor, para irnos contigo. Y ciertamente tu palabra es una verdad. Tu palabra es una espada que es de doble filo. Un filo nos corta, pero el otro filo viene, Sharabasía, para sanarnos. Hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu pueblo que está aquí. Señor, a tu pueblo que se conecta y que escucha este mensaje también, te damos gracias, Dios, en esta hora. Saber que necesitamos oír esa verdad que tú tienes para nosotros, esa verdad que tú tienes para nuestras vidas. Hoy me pongo en tus manos, hoy te ruego, Espíritu Santo, que hables a tu pueblo. Me escondo debajo de la cruz del Calvario. Señor, no voy a expresar más, no voy a expresar menos, sino solo esa verdad que tú quieres que escuchemos en esta tarde. Háblanos por amor de tu nombre. Háblanos, Dios, es tu palabra santa, grande y bendita. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Oseas y estamos estudiando los días miércoles los profetas menores y en un lado nos hemos detenido en Oseas y aunque usted tal vez diga es que no me conecto, no estudio con ustedes los miércoles porque pudiera perderme, cada capítulo nos lleva a cosas distintas, nos lleva a cosas diferentes, así que le invitamos a conectarse con nosotros y a oír lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 9 y hoy vamos a estudiar el capítulo 10. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que la semana pasada vimos porque nos introdujimos en el capítulo 10 y estuvimos viendo el versículo 1, gloria al nombre de Dios. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver qué nos dice Dios en este tiempo para nosotros. Ya llegó ahí en Oseas 10:1 y bueno, nos dice así la palabra de Dios. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí, conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. Y también en este versículo vimos otro que nos dice cosas tremendas. Vimos Oseas 13:6 que dice de esta manera: en sus pastos se hartáronse y ensorbebecióse su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Nosotros encontramos en estas escrituras cómo es que Dios viene con Israel y lo lleva ciertamente a ser una nación grande y poderosa. Una vez que lo saca de Egipto, con Josué conquistan la tierra de Canaán. Tenemos 300 años de jueces donde hay muchas luchas internas, pero al final cada juez y la nación que estaba con Dios siempre vencía y siempre prevalecía. Pero después encontramos nosotros que el pueblo pide rey, Dios le concede su deseo. Se levanta el primer rey Saúl, que no fue de acuerdo al corazón de Dios, sino fue de acuerdo a los deseos de un pueblo que quería un rey. Y levanta Dios a David, un hombre que con obediencia, que con alabanzas, con entregas, con cosas correctas delante de Dios, él caminó. Él venció a los enemigos. Y después encontramos que le hereda todo a su hijo Salomón, donde Dios hace un reino poderoso, grande, estable, un reino de paz, donde nosotros encontramos también el templo de Salomón, ese ámbito
donde Dios llevó a Israel a tener alabanzas, adoración, un sacerdocio diferente y mil maneras de poder alabar y bendecir a Dios. Pero cuando llegaron a la cúspide, cuando llegaron a lo alto, a lo grande, a los años, ellos cayeron de una manera estrepitosa y por eso nos encontramos aquí estudiando precisamente el libro de Oseas, porque Oseas, antes de que viniera una destrucción por la división de los dos reinos, estamos en el reino del norte que se desvió completamente de Dios. Y aquí nos dice que conforme a la multiplicación de su fruto, ellos multiplicaban altares. Veíamos un poco la semana pasada que cuando usted y yo, en un lado estamos en lo bajo, estamos necesitados, tenemos las situaciones en nuestras vidas, nosotros vamos y nos acercamos a Dios. Dios tal vez nos alcanzó y nos salvó de una manera en donde estábamos pasando situaciones difíciles, terribles, y cuando en ese tiempo nuestro corazón estaba de esa manera, ¿cómo corríamos a buscar a Dios? Al menos para yo buscar a Dios en donde yo me encontraba, tenía que hacerme una hora para llegar a la iglesia. Aunque las personas que vivían cerca, yo siempre también les gané. Llegaba primero antes que todos los que vivían por ahí cerca, porque había esa hambre y ese deseo. Aún hoy la hay, existe, pero había cosas que se tenían que pasar. Hay gente que al lugar que le gusta tiene que viajar 2, 3 horas, porque va y busca la presencia de Dios. Qué bueno por aquellos que buscan de una manera la presencia de Dios con esa hambre, con esa necesidad como es al principio. Pero después sucede que es cierto, Dios bendice nuestras vidas. Hoy las iglesias a 70 años que lleva IME ya no son lo mismo, han cambiado, son diferentes, tienen en Dios gente que ha progresado, gente que Dios la ha bendecido. El problema es un lado, no que Dios nos bendiga, que Dios nos dé. El problema es que hacemos altares de nuestros trabajos, de las cosas que nos bendicen, de nuestro carro, de lo que tenemos, lo que poseemos. Y entonces dice aquí, le dice Dios a Israel, conforme a la multiplicación de tu fruto, tú multiplicaste altares, y conforme a la bondad de tu tierra, aumentaron sus estatuas. Nosotros lo que encontramos en estos capítulos, versículos que estudiamos la semana pasada, pues nos encontramos con dos versículos o capítulos en Deuteronomio, el 6 del 4 al 15, y también en Deuteronomio 8 de 7 al 20. Y en estos versículos viene Dios y les dice, es que tú, todo lo que tienes, le dice primeramente en el 6, le dice, tú vas a entrar a una tierra y esa tierra ya tiene viñas que tú no plantaste, esa tierra ya tiene ciudades, esa tierra ya tiene pozos que tú no cavaste, ya tiene todo, y era una tierra que fluía leche y miel. Por eso vemos en ese lado Dios sacando esas naciones, pero en lugar de Israel, de haberlas sacado, haberlas alejado, Israel se hizo como esas naciones. Y aquí es Dios tan tremendo lo que vamos a ver en este capítulo 10, porque nos encontramos a Dios ahora sacando a su pueblo, porque este pueblo se hizo de una manera más terrible, más tremenda, más feo que lo que las naciones de ahí de Canaán estaban. Como que Israel aumentó la maldad que había en esos lugares. Entonces eso vimos la semana pasada, estuvimos ahí y Dios nos habló, nos bendice, lo que Dios siempre trata a nuestras vidas. Vamos por favor a Proverbios 30, esta cita no la vimos, y vamos a leer del 7 al 9. No pierda Oseas 10 y vamos por favor al libro de Proverbios y vamos a abrir en el capítulo 30, versículos del 7 al 9. Proverbios capítulo 30. Versículos del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester.
No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y Dios nos dice en su palabra que si tuviéramos pan para comer y vestido para vestir, que nosotros debiéramos de ser los hombres más alegres y felices. Entonces, aquellos que tenemos eso de más, ¿cuánto debiéramos de estar agradecidos? Y sabemos que a lo mejor antes de conocerlo, sí, uno puede decir lo que he logrado en mis fuerzas y en todo lo que he hecho ha sido por mí. Pero ciertamente es Dios quien nos dio el aliento, es Dios quien nos permitió vivir, es Dios quien supo quién vendría y fue concebido en el vientre de nuestra madre. Y ha sido todo dado por Dios, hemos tenido todo por Dios. Y ciertamente, vuelvo a eso, crecemos, tenemos, y Dios sigue y empieza a bendecirnos, a aumentarnos, que nos da más y nos da en abundancia. Pero viene aquí el hombre de Proverbios y le dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme en un equilibrio. Y ciertamente es bueno que si Dios nos da, si Dios no nos da, porque Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel. Y cierto es que cuando no tengamos, hay un salmo que a mí me gusta y dice, habla Jehová al hombre y le dice, si tengo hambre, no te diría a ti. Entonces volvemos a que en el lado de que a nosotros, pues Dios nunca nos ha dejado en ese punto de decir, ser pobres y andar diciendo no tenemos o nos falta. Pero ciertamente saber que en medio de que Dios nos pudiera llevar ahí, hermano, al lugar a donde tenemos que correr, al lugar a donde tenemos que ir es a Dios y a decirle, Señor, mira, estamos pasando dificultades, estamos pasando problemas y sabemos que tú nos puedes volver a dar, bendito sea su nombre. Y hermanos, la palabra de Dios es una riqueza. En un lado en Dios aquí tenemos un conocimiento alto, grande, y a través de ese conocimiento, cierto es que yo me puedo enorgullecer. El otro lado, y que difícilmente puede pasar, pero hay gente que de una manera va a ese lado de pobreza, porque dice, ya no quiero, ya no deseo de las cosas de Dios, pero tenemos un tremendo mensaje, tenemos una ruta, un camino para hoy poder seguir, podemos ver hacia dónde y cuál es el camino, porque hay una riqueza en Dios, amén, y que Dios nos mantenga en un equilibrio y saber que en un lado no somos lo que conocemos, no somos lo que oímos, pero estamos en la lucha, estamos en saber que queremos ser la esposa, queremos irnos en el rapto con el Señor nuestro Dios. Por eso dice aquí, en un lado cierto, no me des riqueza ni pobreza, pero manténme. Y eso es en Dios, podernos mantener, bendito sea su nombre. Muchas gracias, Dios. Vamos nuevamente al libro de Oseas 10 y vamos a leer el versículo 2. Dice así de esta manera, Oseas 10, Dios dividióse su corazón, ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas, bendito sea el nombre de Dios. Dice aquí, en este versículo 2, dice que Israel dividió su corazón. Lo que nosotros encontramos aquí es que Israel obviamente quería amar a Dios, quería tenerlo, quería conocerlo, quería saber de Él. Sin embargo, su corazón se dividió. Y es tremendo esto cuando un corazón está dividido, porque cuando está dividido siempre va a dudar. Cuando hay cosas del mundo, el mundo lo va a traer, lo va a llevar, lo va a ir. Y saber que igual viene a veces a las cosas de Dios, pero tiene un corazón que se divide, un corazón el cual de repente dice ¿hacia dónde me voy? O definitivamente dejo a Dios, o definitivamente dejo al mundo y me uno con Dios, pero vuelvo a pensar y a decir, pero todo lo que puedo perder, mis amistades, mis amigos, las fiestas, lo que viene, lo que sigue. Pero en un lado, cuando uno puede decidirse y decir, mi corazón no está dividido, mi corazón decide amar a Dios, mi corazón decide estar confiando en Dios, y es mejor estar caminando en los caminos de Dios
Es mejor estar caminando en su presencia, en su amor, en su paz, en su luz, porque el mundo no puede ofrecernos lo que Dios nos ofrece. Así que vengamos y venzamos esta parte en nuestro ser y en nuestras vidas, que nuestro corazón pueda estar dividido. Santiago dice del hombre que es de doble ánimo, que se mira al espejo, pero una vez que se mira, el mirarnos es a través de la palabra de Dios. Y dice, bueno, le predicaron, le dijeron, se congregó, pero hoy a través de que se miró en el espejo, dice que viene, se voltea y se olvida de lo que Dios le dijo. Ese es un hombre de doble ánimo, es un hombre que tiene el corazón dividido, porque nosotros aquí hemos leído en Oseas que Israel sí hacía fiestas, celebraba la Pascua, celebraba la fiesta de las cabañas, iba y hacía sacrificios y ofrendas a Dios, pero después se iba y adoraba a Baal y a Astaró y a Astarte y a altares y a dioses, con el montón de orgías, cosas malas, incorrectas, un corazón dividido. La Biblia nos dice que no podemos amar al mundo y que aquel que ama al mundo, Dios le llama un adúltero. Por eso es que Israel, al ser su corazón dividido, se volvió adúltero y Dios le dio carta de repudio, le dio carta donde le dijo, ya no eres mi esposa. Qué tremendo en un lado, pero saber que en Dios podemos caminar de manera correcta, de manera bien, y crean los que hemos vivido o vivimos el mundo, realmente es mejor estar y caminar con Dios. Vamos por favor al libro del Salmo 86:11, por favor. Salmo 86:11. Aquí nosotros encontramos a un rey que fue conforme al corazón de Dios, y este rey sabía, conocía y entendía en él que él tenía un corazón dividido. Y es el rey David, un hombre que fue tremendo. Vamos a estudiarlo algo el domingo de David. Y entonces nos dice el Salmo 86, versículo 11, y dice David, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y dice, consolida mi corazón para que tema tu nombre. David tenía esa lucha diciendo, mi corazón aún no ha llegado, mi corazón aún le falta. Yo quiero que tú consolides mi corazón, porque una vez que mi corazón ya no esté dividido, definitivamente yo voy a alabar, yo voy a glorificar, yo voy a exaltar, yo voy a caminar, yo voy a saber los momentos y saber lo que requiero en Dios, en mi vida, caminar para poder estar en su casa, en los servicios, y también poder entender y saber que si hoy es día de servicio, pero no puedo estar porque ciertamente hay cosas que pueden impedírmelo, que yo pueda conectarme, que yo pueda estar ahí del otro lado sabiendo que hoy necesito de esta palabra, que hoy necesito de Dios, necesito de Él. Y entonces viene David y dice, consolida mi corazón, Dios, y entonces para que tema yo tu nombre. Vamos a temer el nombre del Señor nuestro Dios y caminaremos en esa verdad. Pero Israel nos dice estos versículos que dividióse su corazón, pero Dios va a venir, dice, ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Y créame, hermano, que cuando Dios viene a tratar con nuestras vidas, a hacer esto, porque lo que Él quiere cuando vienen problemas y situaciones, derribar los altares que tengo, derribar las estatuas que me he formado, porque Dios es bueno en tratar de cambiar, de mejorar, de hacer mejor mi vida. Y viene Dios y definitivamente mis altares son altos, son grandes, mi corazón está dividido, pero Dios quiere seguir trabajando para derribar estos altares, gloria a su nombre. Y dice los versículos de Oseas 10, 3 y 4. Porque dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano, al hacer alianza, por tanto,
El juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Entonces tenemos aquí que de alguna manera están hablando de que ellos no tenían rey, pero haciendo Dios aquí cosas de juegos de palabras, porque los reyes que tenían todos desviados, los profetas, los sacerdotes, no caminaban de acuerdo a como Dios quería. Este versículo 4 que nosotros leemos diciendo, han hablado palabras jurando en vano al hacer alianza. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Más adelante vamos a leer el versículo 12 que nos habla de aquello que nosotros sembremos. Israel viene en este punto y lo que está cosechando, lo que nos dice este versículo, es que Israel todo lo que sembró hoy lo iba a cosechar. Y lo iba a cosechar de una manera en que Asiria iba a venir, Asiria los iba a invadir. Y es lo que leemos en los versículos que siguen. Oseas 10, de 5 al 8, nos dice Dios de esta manera. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y aún será él llevado a Siria en presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel será confuso de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas, y los altares de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Lo que les está diciendo aquí Oseas, viene a Siria, los va a sitiar, los va a cercar, y va a ser tan tremendo ese sitio, va a ser tan tremendo lo que Dios va a hacer con ellos, que les dice, y ellos los moradores, después de que puedan entender esto, el versículo 8 dice al final, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Y lo que nosotros vemos y vamos a ver en versículos que vamos a leer que nos dicen lo mismo, es que la historia de Israel es una historia cíclica. Hacen un círculo en cosas que hicieron, se movieron, estuvieron, y ese ciclo más adelante Israel lo vuelve a hacer y lo vuelve a cumplir. Y después de hacer otra vez ese ciclo que nosotros vemos que estamos estudiando, aquí el ciclo, ¿cuál fue? ¿De qué manera llegaron a este ciclo de venir a Siria, Dios volverse su enemigo, atacarlos, Dios olvidarse de ellos? El ciclo fue que ellos empieza, y aquí en Oseas leemos, lo que Dios le reclama es que ellos empezaron en Samar, en Dan y en Betel, y les dice, tus becerros, tus bestias, lo que hiciste, lo que formaste, lo que adoraste, tus altares. Y entonces, a través de todo lo que Israel hizo, alejándose de Dios, viene Dios como enemigo, viene Dios mandando naciones, y viene Dios haciéndolos sufrir, que llega un punto en el pueblo que dicen a los montes, y le dicen a los collados, caed sobre nosotros. Entonces aquí vamos a ver al reino del norte, 10 tribus, diciendo esto. En Lucas 23, quiero que vayamos por favor, porque yo le expresé que la historia de Israel es cíclica. Y nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas que esta frase que está aquí en Oseas se vuelve a repetir. Y quien la dice y la repite es el Señor Jesucristo. Por eso vamos a Lucas 23 y vamos a leer los versículos del 26 al 30. Gloria a Dios. Lucas 23, 26 al 30 dice, y llevándole, tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase
tras Jesús, y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Nosotros vemos lo cíclico, después cierto del reino del norte que cae, nosotros encontramos nuevamente al reino del sur, que es Judá y Benjamín, volver a caer. Y Dios hizo con el reino del norte de mandar a Siria en el 722 destruirlo. Y entonces el reino del sur, Judá, ya tuvo un ejemplo para ver lo que había sucedido si ellos se alejaban de Dios. Y nosotros leemos que en medio de saber eso, conocer y entender lo que le había pasado a sus vecinos, hubo reyes buenos, hubo reyes malos, pero al final hubo un rey, el hijo de Ezequías, perverso en el reino del sur. Ahorita me recuerdo, a ver si recuerdo el nombre, y llevó a la nación a una perdición. Se llama el hijo de Ezequías, ¿no se acuerdan? En el que Dios le dio 15 años más. Bueno, ahorita me acuerdo, a ver si me acuerdo de su nombre, pero Israel, el reino del sur, se desvió completamente de Dios, y vino Nabucodonosor con Babilonia a sitiarlo, a cercarlo. Y nuevamente, ¿cuál fue el punto? Siempre sus altares, sus problemas, su idolatría, su alejamiento de Dios. Y nosotros vemos aquí en el libro de Lucas, en el capítulo anterior, Jesús les está diciendo acerca del templo, acerca de lo que estaba ya construido. Herodes había construido un templo ahí cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dice: ven, este templo, no habrá piedra sobre piedra que quede. Y los discípulos le hacen 3 preguntas. ¿Cuánto serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo? Pero creo que en Lucas es en Mateo 24 donde está esto, y en Lucas es en otra escritura, sí, no es en Lucas 24, pero sí, Mateo 24 sí es. Y entonces Jesús les dice, y lo que está diciendo aquí Jesucristo, él va camino al Calvario, viene este hombre que le ayuda con la cruz. Las mujeres de Jerusalén están llorando por lo que está pasando ahí con el Cordero de Dios, lo que está pasando con Jesús. Pero Jesús, ese árbol, les dice: mujeres de Jerusalén, dice en el 20, dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Entonces Jesucristo va a la cruz del Calvario, y cuando va a la cruz del Calvario era la Pascua en ese día, y ocurre algo tremendo, porque el velo del templo, la Biblia dice que se parte en una parte de la Biblia de arriba abajo, y después la Escritura nos dice que también se rasga de en medio de un lado a otro, y la gloria de Dios salió, se posó en la cruz del Calvario. Y en ese punto lo que Dios dijo: ya hubo el sacrificio perfecto, ya está ahí el Cordero de Dios, el velo está abierto, podemos entrar, podemos sentir su gloria, podemos sentir su presencia, ya no es necesario hacer sacrificios. Pero ¿qué cree que hizo el pueblo de Israel? Obviamente rechazaron a Jesús y ellos cosieron el velo. ¿Qué debió haber pasado en esa Pascua? Va a ser tremendo saberlo allá en la eternidad, porque en un libro leí que decían: el velo está abierto, no miren, porque
la presencia de Dios a todo aquel que no fuera el sumo sacerdote el día de la expiación que podía entrar. La gloria, el arca los mataba. Pero hoy bendita gloria que a nosotros nos bendice, nos da, nos llena, la podemos sentir, gloria a su nombre. Qué hermoso vivir en este tiempo del Nuevo Testamento, donde podemos entrar, donde podemos sentir esa presencia de Dios. Y entonces lo que hicieron los judíos fue coser el templo, coser el velo. Y una vez que cosieron el velo, la Biblia... lo que volvieron a hacer es que ellos volvieron a hacer sacrificios. Y nuevamente aquí este pueblo escogiendo los animales en lugar del Cordero de Dios Santo, perfecto que vino, el Mesías para ellos, el Señor Jesucristo, y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces Jesús muere en el año 33 y Dios dijo, te aguanto 30, 40 años, les aguantó que Israel volviera a hacer sacrificios. Y Dios en el año 70, la Biblia, la historia lo dice, vino el general Tito, y es lo que está diciendo Jesús aquí. Y Tito sitió Jerusalén, porque Israel prefirió animales, bestias, en lugar de Dios. La historia de Israel ha sido cíclica, de escoger siempre las cosas que son diferentes a lo verdadero que es Dios. ¿Pero qué cree? Aún falta algo. Vamos a Apocalipsis 6:16. Si estamos viendo el cuadro, hermanos, que la historia de Israel es cíclica. Ellos siguen y siguen escogiendo. Y en el tiempo de la gran tribulación, va a ser terrible, hermanos. Apocalipsis 6, versículos 16, lo tenemos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es lo que nosotros tenemos aquí. Israel va a escoger en el tiempo de la gran tribulación, que es esto de manera cíclica, a la bestia mayor. Ellos van a elegir al anticristo. Y ellos van a decir, nuestro Mesías ha llegado. Pero cuando ellos expresen eso y salga el primer caballo, que es el anticristo, y ellos digan, ha llegado nuestro Mesías, entonces Dios, así como pasó con Israel, el reino del norte, Dios enviando juicios para que ellos entendieran que no eran esas bestias que adoraban esos altares, sino que era Dios al quien se tenían que volver, mas ellos no se volvieron. De la misma manera Judá, de la misma manera el reino del sur. Vino Dios a hablarles a través de Nabucodonosor, Babilonia, para venir y hablar y que quitaran sus altares, sus animales, mas ellos no entendieron y cayeron. Y en el año 70 Israel estaba volviendo a hacer sacrificios y Dios dijo, yo no tolero esto porque ya hubo un sacrificio perfecto. Vino el general Tito, destruyó el templo, dispersó a los judíos hasta el día en el año de 1948, que los judíos regresaron y volvieron a ser nación. Pero una vez ellos ya están constituidos como nación y ellos siguen y van a seguir con su idolatría. Y en el tiempo de la gran tribulación Dios va a volver a tratar con ellos, pero ellos van a aceptar esta parte en lugar de aceptar al Cordero de Dios. Qué tremendo, hermanos. Y así en nuestro mundo, si tenemos un corazón dividido, nosotros podemos escoger lo que afuera el mundo ofrece. Y afuera el mundo ofrece, cierto, muchos placeres carnales, y tú puedes escoger las bestias carnales en lugar de escoger a Dios. Pero nosotros, gloria a su nombre, somos un remanente pequeño, porque la Biblia habla de un remanente pequeño, de un remanente fieles, pocos, los cuales siguen al Cordero por donde quiera que va, los que quieren ser la esposa, los que quieren ser parte de esos 144,000, y entonces es
hermoso y tremendo, porque Dios nos llevará, porque Dios viene por nosotros en el rapto, por nuestras vidas, amén. Nosotros no vamos a expresar esta frase, montes caed sobre nosotros, no, porque tenemos la fe, la confianza, la seguridad y escogemos por el Señor nuestro Dios, el Dios verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escogemos por Él, en medio de lo que me digan que pase, que me digan fanático, que me digan de mil maneras. Hermanos, hay dos elecciones, pero tú eliges y tú vas a elegir dependiendo en este tiempo que son ya cortos los días, los momentos. Y no espero que tú no digas, si tú te quedas, montes, caed, cubridnos, porque hoy es el tiempo de poder caminar, de poder irnos con el Señor nuestro Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Y dice Oseas 10:9, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y lo que está recordando aquí Oseas a este pueblo del reino del norte, dice, tú pecaste en Gabá. Y estamos hablando tal vez de unos 200 años atrás, cuando en un lado las tribus que estaban ahí, que ya habían conquistado la tierra de Canaán, con Josué, la Biblia lo dice, conquistaron la tierra de Canaán. Sin embargo, Israel no fue a sus posesiones, no sacó a naciones, y dice la Biblia, y ellos vivieron con esas naciones hasta hoy. Y entonces, en Gabá, la historia que se remonta a Oseas es en el libro de Jueces, donde nos dice que había un levita y tenía una concubina de la tribu de Judá. Y dice que estaban con sus padres comiendo y el papá los tuvo varios días diciendo, quédense, hagamos fiesta. Pero ya después de varios días, el levita y la concubina dicen, no nos vamos. Era de noche. La Biblia dice que ellos iban pasando por el monte de Efraín, iban pasando cerca de la ciudad de Jebús, los jebuseos, pero también estaba cerca la ciudad de Benjamín, estaban los benjaminitas ahí. Y viene Dios y dice Efraín y Benjamín y los jebuseos. Y él llega al centro de la plaza de ese lugar y pasa un anciano que venía de trabajar ya tarde y le dice, ven, quédate en mi casa. Ven, yo te llevo a mi casa. Y entonces la Biblia nos dice que cuando alguien te metía a su casa, tú tenías la responsabilidad, y más si cenaban, y tenían un pacto de sal, de tú cuidar y proteger, de tú hacer todo, porque el que metías a tu casa, tú dabas la vida por él, y tenías que entregar tus hijos, tus hijas, en lugar del huésped que tú tenías adentro. Y dice así la Biblia, y aquellos hombres de Benjamín, y dice así, hijos de Beleal, llegaron a tocar la puerta. ¡Ey! Sácanos al hombre para conocerlo. Y no es que querían saludarlo, hola, te queremos conocer, no. Hijos de Beleal. ¿A qué punto después de unos 200 años que se habían introducido este pueblo Israel en la tierra de Canaán, empezaron a ser sodomitas? Empezaron a ser de esta manera, que tocaron al hombre y vimos que metiste su nombre, sácalo. Y les dice, aquí está mi hija. Y sacan a la concubina y dice que esa noche le hicieron a esa mujer cosas tremendas, terribles. Cuando salieron al otro día, la vieron en la puerta ya muerta. Dice que fue cortada en 12 pedazos cuando llegó a su casa. La mandaron a las tribus de Israel. ¿Por qué la cortaron en 12 partes? Porque no hubo parte ilesa que hubiera en su cuerpo. Donde quiera, la parte que enviaron a las tribus, había saña, había marcas, había cosas terribles que al cuerpo de esa mujer le hicieron. Sabemos la historia, vienen, atacan a Benjamín, Benjamín por poco desaparece, pero al final sabemos que esa tribu prevalece porque quedaron pocos hombres. En un lado es Dios
hizo todo esto de esta manera porque volvemos al punto. Cuando hay idolatría o una tribu se desvía, Dios mató y también mató de Israel hombres, pero Dios exterminó a aquellos que tenían ya toda esta semilla. Aquellos que, sí me doy a entender, aquellos que tenían esto en su vida de hacer lo malo y lo incorrecto, dice Dios, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces deja ese grupo, ese remanente, esa manada pequeña que dice, sabemos que todos están haciendo lo malo, todos están haciendo lo incorrecto, pero hubo de Benjamín gente que quedó, un remanente. Por eso en Dios sabemos que podemos ser un remanente, que en medio de todo lo mal que veamos, nosotros guardarnos, nosotros conservarnos. Es que los cristianos de allá hacen eso y estos cristianos le permiten aquello. Sí. Pero la pregunta viene y dice, ¿será lo correcto? ¿Es lo adecuado? Qué bueno que nosotros tenemos una guía, una luz para poder decidir y hacer lo que es correcto delante de Dios. Y entonces Dios le dice aquí en este versículo, ¿sabes dónde empezaste? ¿Y sabes en dónde tuviste que empezó lo malo? Fue ahí en Gaba, ahí con esos hombres empezó Israel, en lugar de disminuir. Cuando vemos la historia, Salomón metiendo ídolos, diciéndoles Dios en ellos, empezaste en algo, empezaste con algo. Cuando uno se aleja de Dios, los que fallan, se equivocan, que cometen cosas tremendas, engañar al esposo, a la esposa, pegar, golpear, se inicia en algo pequeño, tal vez encendiendo el ordenador, viendo películas, viendo cosas que no son las correctas, y se empiezan con cosas pequeñas, y Dios les dice, ¿sabes? Tu pecado empezó de manera pequeña, pero tú lo hiciste crecer. Y el hacerlo crecer, ahí hoy las consecuencias. Empezaste en un punto, empezaste en Gaba, empezaste en algo. Y entonces, hermano, para nosotros es poder analizarnos en donde tal vez aquello que vemos hoy que ha crecido en situación de maldad, de mal, y que me puede destruir y llevar lejos de Dios, es saber decir, ¿dónde empecé? Quiero, Dios, que puedas tú decirme en dónde está mi mal y en dónde empecé. Y entonces poderlo arrancar de raíz, bendito su nombre, porque Dios, su preciosa sangre, porque el Espíritu Santo que nos redarguye, porque las aguas de su nombre nos pueden lavar y podemos hacerlo, podemos limpiarnos, pero preguntarle a Dios, Señor, y qué bueno, tú que has caminado años, pero puedes empezar una vez que avanzas en algo. Que Dios nos guarde, que Dios te guarde, bendito su nombre, porque hay un punto en donde podemos empezar a desviarnos de Dios, a ya no sentirlo, a ya no tenerlo, a ya no quererlo, a poder decir, es que es mucho en Dios, es esto en Dios, y empezar en algo. Y Dios les dice, empezaste en algún punto, Israel, gloria a su nombre, amén. Y dice entonces, leamos lo que sigue. Y dice el 10, y los castigaré como deseo, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando serán atados en sus dos surcos. Efraín es becerra domada, amadora del trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Yo haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Y en el 10 se declara Dios, hermanos, completamente como su enemigo. Se declara Dios diciendo, ahora yo ya no estoy con ustedes. Yo los castigaré como deseo. No quería llegar ahí, dice Dios, pero los voy a castigar como deseo. Y dice, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando serán atados en sus dos surcos. Por favor, leamos Deuteronomio 28:63 sin que pierda Oseas 10. Vamos a Deuteronomio. Y esto es algo que Israel conocía y sabía, porque es la ley que ellos ya tenían aquí, ya han pasado años, y esta ley la tenían ellos. Deuteronomio 28, versículo 63.
Gracias, Jesús. Gracias por hablarnos. Lo tenemos, Deuteronomio 28, 63. Dice Dios en su palabra de esta manera: y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseer. Mire qué tremendo, hermano. Dios se goza en bendecirlo, aleluya, amén. Santo es su nombre. Dice que Dios se goza en hacernos bien, pero debemos de caminar de la manera correcta, debemos de caminar de la manera adecuada. Pero vea también lo que dice: así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros. Qué tremendo. Hay lugares donde Dios de verdad actuó, de la gente alejándose de Dios y quitar trabajo, quitar cosas, quitar incluso fortunas. Y así como se goza Dios en bendecirnos, porque caminamos de la manera correcta, si caminamos de manera desviada e incorrecta, Dios se puede encargar de quitarnos todo. Uno puede decir, bueno, es que sí, conozco de Dios, lo conozco, pero ¿qué hay de la gente que no le conoce? Créame que Dios obra de la misma manera, bendito su nombre. Y dice esto el versículo de Deuteronomio 28, 63. Veamos lo que dice Jeremías 15, 6, por favor. Jeremías 15, 6. Jeremías 15, versículo 6. ¿Estamos ahí? Jeremías 15, versículo 6. Lo tenemos, dice: tú me dejaste, dice Jehová. Ya me acordé del nombre del rey, se llama Manasés. De hecho, leamos desde el versículo 4. Y entregarélos a ser agitados por todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés. Ese fue el rey que tiró a Israel en sus maldades. Reinó más de 50 años y llevó a Israel a la perversidad. Hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién ha de venir para preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¿Hasta dónde llegó Israel, hermanos, que Dios se cansó? Se cansó. Y hay un sermón que dice Dios se cansa. Y uno dice, Dios es alguien que no debe de cansarse. Pero Dios se cansó, hermanos. Y imagínense agotar a Dios. ¿En qué momento uno dice, ya me cansé, ahora sí, ya no aguanto? Y así Dios, con Israel, Dios se cansó. Jeremías 50, 11, por favor. Jeremías 50, versículo 11. Gloria al nombre de Dios. Ok. El versículo que leímos aquí en Oseas, el 13, dice que Efraín es becerra domada, amadora del trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Yo haré llevar yugo a Efraín, arará a Judá, quebrará sus terrones. Para entender este versículo, leamos dice Jeremías 50, 11. ¿Por qué os alegrasteis? ¿Por qué os gozasteis destruyendo mi heredad? ¿Por qué os henchisteis como becerra de renuevos y relinchasteis como caballos? Volvamos nuevamente a Oseas 10, versículo 11. Le dice Dios a Efraín es becerra domada, amadora del trillar. Lo que Dios hizo, o lo que está diciendo aquí de Israel, es que ella como novilla se dedicó, en lugar de hacer lo correcto,
En lugar de arar, en lugar de trabajar, lo que hizo fue destruir. Destruyó todo lo que tenía, destruyó lo que Dios le había dado. Pero le dice Dios, yo pasaré sobre tu servicio. Yo haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Entonces Dios al final sabemos, Él tiene el control, Él sabe lo que va a hacer, Él sabe todas las cosas. Y vamos a leer una joya que está aquí en el Antiguo Testamento. Los versículos 12 y 13 dicen de esta manera: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Gloria al nombre de Dios. Viene Dios y desde el versículo 4 o 5 está hablando de surcos, está hablando de arar, está hablando de una becerra, está hablando de alguien de arar, porque viene Dios y dice, ¿saben lo que les estoy haciendo pasar porque me volví su enemigo? Es que todo lo que tú sembraste, eso es lo que vas a cosechar. Es el principio que nosotros encontramos en su palabra. Todo lo que no os engañéis, todo lo que el hombre segare, eso mismo va a cosechar. Y les dice Dios, si ustedes hubieran sembrado, en el 12, para ustedes en justicia, esta palabra justicia es rectitud, es hacer lo correcto, es hacer el bien, es llevar lo que Dios nos pide en justicia. Entonces nosotros vamos a cegar en nuestra vida, dice, vamos a cegar en misericordia. Y esta palabra para misericordia en el hebreo es jesé. ¿Y sabe qué significa? Significa gratitud. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo correcto, nosotros vamos a poder decir que damos gracias a Dios en todo, y ya sabemos y entendemos que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que sabemos que hemos caminado con Dios y Dios envía el bien, ciertamente es porque Dios es lo que es sembrado y Dios me bendice. Pero si sabemos que viene el dolor, las situaciones, entendemos también que viene de Dios, bendito su nombre, porque Él nos ama, porque Él desea estas cosas en nuestras vidas, amén. Dice el 12, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Israel, lo que había era satanismo, brujería, todo el mundo haciendo lo malo, y les dice para este tiempo a hombres, es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de decirle, Señor, necesitamos hacerlo. Y entonces, si hoy estamos viviendo algo cíclico, porque el mundo afuera y las cosas están tremendamente terribles, porque hay mucho mal, mucho satanismo, muchas cosas, lo que podemos entender que ahora es tiempo de buscar a Jehová, amén. Este es el tiempo de buscarle. No es cuando las cosas vayan mejor, la iglesia sea mejor, yo tenga algo mejor, yo vea algo mejor en mí. No, las cosas se van a estar poniendo más feas cada día que pase, y dice Dios, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de buscar a Jehová, aleluya, bendito su nombre. Porque nos dice el versículo 13, habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino, en la multitud de tus fuertes. Y es lo que sembró Israel, impiedad, y entonces ella segó iniquidad. Leamos por favor Jeremías 2 del 1 al 4. Jeremías 2 del 1 al 4. Gracias, Jesús. Jeremías capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 4. Está hablando Dios de la siembra y la cosecha. Gracias, Jesús, gracias. Lo tenemos. Jeremías 2 del 1 al 4. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos.
Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de las casas de Israel. Pues nosotros tenemos que, dice el 3, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Entonces vemos lo que Dios hacía en Israel. La palabra para barbecho que nosotros encontramos en Oseas nos dice que son surcos recién abiertos. Significa brillar como la frescura de un surco abierto. También significa tierra arada. Esta palabra barbecho, también el hebreo es la palabra nir, que tiene que ver con el candelero. El candelero tiene que ver con arar surcos para que caiga la semilla de Dios. Aleluya. Por eso nos dice Gálatas 6:7, es la escritura que dice, no os engañéis, todo lo que el hombre segare, eso también va a cosechar. Entonces, si aquí lo que dice Dios es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Nos dice que hagamos tesoros aquí abajo, dice no, haz tesoros en el cielo, porque allá en el cielo el orín y la polilla nos corrompen. Por eso es que necesitamos en Dios hacer tesoros en el cielo. Amén. Leamos los últimos 2 versículos que nos dice aquí el libro de Oseas 14 y 15. Por lo tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Barbel el día de la batalla. La madre fue arrojada sobre los hijos. Así se hará a vosotros, Betel, por la maldad de vuestra maldad. En la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Entonces nosotros tenemos que tener y saber que el Señor nuestro Dios quiere hacer un barbecho, quiere hacer surcos, quiere que haremos de la manera correcta. Hoy toca el tiempo de buscar a Dios y allá arriba en la eternidad tendremos, hermano, lo que hemos sembrado aquí. El crecimiento es aquí, el ser la esposa es aquí, el guerrear es aquí, el alabar es aquí, el adorar es aquí, el bendecir es aquí. En la casa de Dios, en tu casa, pero necesitas hacerlo porque va a ser el momento y el tiempo. Y entonces todo lo que hagas aquí vas a cosecharlo en la eternidad. Y nosotros queremos, amén, queremos cosechar en la eternidad. Gloria al nombre de Dios. Que el Señor nos ayude, que cuando nos progrese y siempre podamos decirle, es por Él, es por Él. Y Dios les dice en Deuteronomio, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y que Dios nos permita arar, nos permita sembrar, nos permita aquí hacer el poder tener todo esto. Y créame que de igual manera, si cosechamos aquí bien, en esta vida lo obtendremos. El canto de la bendición que se canta dice, Dios bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos, pero se decide haciendo las cosas aquí. Vamos a orar en esta hora por su palabra, vamos a orar sabiendo que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Señor, te damos gracias el día de hoy. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, te glorificamos, sabemos que tú haces y tienes grandes cosas para nuestras vidas. Gracias por las grandes lecciones en el libro de Oseas que están ahí, Señor. Gracias porque nos das esta belleza de versículo, Dios, en este versículo 12, donde nos pides que sembremos en justicia, para nosotros en misericordia, para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga y os enseñe justicia, hoy es el tiempo. En medio de toda la maldad que existe, en medio de todo aquel que no quiere, en medio de todo aquel que dice, me resisto, en medio de todo lo que vemos afuera, hoy es el tiempo de buscar a Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta verdad que llena nuestros corazones, te damos gracias porque es el tiempo, es la hora, es el momento, el hoy, Señor. Gracias porque tú vienes presto por una manada pequeña, por un remanente que nos vamos a ir, Señor Jesucristo. Que sea tu pueblo que hoy está escuchando, que sea tu pueblo que hoy está aquí, Señor, que podamos ir firmes, seguros, sabiendo lo que tienes para nosotros. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos que seas tú guardando nuestras vidas, dándonos el descanso. Gracias por esta semana que ha iniciado. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén.